Qué historia la del rey David, hermanos. La palabra de Dios nos dice que David era un muchacho valiente. La palabra de Dios nos dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. La palabra de Dios nos dice que David en su reino reinó sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. David tenía un corazón como el de Dios, ministraba justicia, era misericordioso, era amoroso. ¿Cuántas veces le perdonó la vida a Saúl, este Saúl que tanto lo había perseguido? Qué bueno que era este David. Pero en este momento la Biblia, Dios nos cuenta a dónde había llegado David. Hasta dónde había llegado David. El reinado de David era conocido por sus ejércitos, por sus guerras victoriosas. El reinado de David era conocido en toda la región. El reino de David, el ejército de David estaba peleando, estaba luchando, y David siempre iba a esas batallas y volvía victorioso. Pero en este momento David se volvió de la guerra y se quedó en su palacio. Y la lectura bíblica que vimos en esta mañana, hermanos, nos dice que David, al caer la tarde, se levantó de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué será que estaba haciendo David mientras su ejército estaba peleando? Él estaba en un momento ¿de qué? De ocio. De ocio. Y cuando la mente está en ocio, hermano, empieza a pensar cosas. Y en este momento que estaba de ocio, vio a una mujer, deseó esa mujer, hizo traer esa mujer porque ejerció poder como rey, usó los atributos que Dios le había dado para liderar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, usó sus atributos para complacer sus deseos carnales. Noten ustedes que David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hijo de Dios. ¿Los hijos de Dios pueden caer en pecado? Pueden caer. Los hijos de Dios se pueden apartar de Dios. Nosotros nos podemos apartar de Dios, hermanos. En algún momento nos podemos haber apartado, podemos estar apartados. Solo Dios sabe la condición en que nosotros nos encontramos. Y noten ustedes que David se aparta de Dios y cae en pecado. Y David, miren, es interesante cuando nosotros caemos en pecado. Es interesante. Porque el pecado produce algunos estados en nosotros. Uno de esos estados produce negación. Entramos a negar lo que estamos viviendo y a justificar lo que estamos viviendo. Nosotros somos campeones para justificar. Ya lo hizo Adán y Eva. Y David se creía inteligente y empezó a ver cómo arreglaba este asunto. Y lejos de arreglar lo que hacía, lo ensuciaba y lo embarraba más. Involucró a otras personas. Y otras personas, viendo, ¿no es cierto?, la presión del rey, obedecieron al rey,
como este muchacho, el que estaba en el ejército, Joab, que lo mandó a Urías al frente de batalla, sabiendo que Urías iba a morir. Tenía miedo de desobedecer al rey. Noten ustedes cómo David impregnó a otras personas. ¿Por qué David empezó a tapar todo este pecado? Por temor a perder el puesto que tenía. David, si el pueblo sabía lo que hacía, era peor el castigo para un rey que para los súbditos, porque él tenía que ser ejemplo. Y entonces produjo esta negación y querer empezar, ¿no es cierto?, a querer justificar, a tapar esto que estaba haciendo. Quería resolver el problema pecaminoso por sus propios medios. Otra de las cosas que produce el pecado, ¿saben qué, hermano? Es culpa. Y la culpa, ¿no es cierto?, produce una pesadez en el ser humano que destruye al ser humano. El Salmo 32 nos dice que dice David, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La culpa no deja dormir, la culpa produce frustración, la culpa produce dolor. La culpa, hermano, no deja vivir a las personas. Ahora, hay una culpa negativa, que esta es la que le estoy diciendo, pero también hay una culpa positiva, que lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas que produce el pecado, ¿saben qué es? Es frustración. No sirvo. Te hacen sentir que no servís. Vos te decías mismo, no sirvo. No sirvo para ser cristiano. La vida me va mal. Y empezás a cuestionar todo, cuestionar tu religión, cuestionar tu Dios, cuestionar tu vida, cuestionar todo. Y le echás la culpa a todo el mundo. ¿Y por qué tuve que vivir aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis amigos? Empezás a echar la culpa a todo y se te hace una ensalada a la cabeza. La frustración. Te sentís frustrado. El pecado, cuando lo queremos resolver nosotros, produce todo esto. El pecado, hermano, cuando nosotros estamos, nos produce daño, produce dolor, tarde o temprano. Tarde o temprano. El dolor, el pecado, cuando vos permaneces en el pecado, te agarrás con alrededor y echás la culpa al alrededor y te volvés agresivo. Y cuando las personas te quieren acercarse vos para ayudarte y vos permaneces en ese estado de negación, los rechazás, los agredís. Ves como si fuera que los otros vienen a amenazarte a vos. Y no, cuando las personas vienen a vos es porque te vienen a ayudar. A lo mejor estoy predicando a alguien que está en algún pecado que no sabemos. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, no esconderlo más. Reconoces que está mal y reconoces que te va a hacer daño. Tarde o temprano eso va a producir un daño en tu vida. El primero que se perjudica cuando está en el pecado es uno mismo, aunque también perjudica y daña a los seres que están alrededor. Ahí lo vemos a David. No tan solo perjudicó su vida, perjudicó la vida de terceros.
Y hoy nosotros vivimos en un mundo de pecado. Gente que está esclava del pecado. Hay gente que está esclava de las adicciones y quieren justificar eso y se están dañando ellos mismos. Pero quiero decirte que hay solución para todo. Para todo Dios tiene una solución. ¿Cómo actúa Dios con el pecador? ¿Cómo actúa Dios con el pecador? Miren, Dios dio dones a la iglesia, ¿no? Y yo me maravillo de aquellos hermanos que tienen el don de la exhortación, el don de saber llegar a las personas con amor, porque Dios nos dice: con amor eterno te he amado. Y nosotros tenemos que llegarnos como Dios se llegaría a nosotros. Dios envió a una persona a hablar con David. Y no era cualquier persona, ¿no? Era un profeta de Dios. Porque David estaba en un estado de que él se la creía toda. Se había alejado de Dios. Se creía autosuficiente. Y entonces Dios llamó a Natán y Natán llegó a David. Y llegó al corazón de David. Qué interesante cómo Natán llega y exhorta a David. No le fue de frente, porque sabía que si iba de frente iba a sufrir un choque. Y el tema, hermano, cuando vamos a hablar, no se trata de condenar, no se trata de hacer ver que está mal, se trata de redimir. El Evangelio de Cristo se trata de redimir, de dar buenos mensajes, buenas nuevas. El Evangelio de Cristo se trata de sacar a las personas del pozo. De eso se trata. Y nosotros somos embajadores para ir en busca de aquellas personas que están en el pecado, que tenemos que ver si quieren salir, si no quieren salir, si están preparadas para dejarse ayudar, si no están preparadas para dejarse ayudar. Y Natán vino, le contó una historia que todos conocemos, de ese pobre hombre que tenía solamente una corderita, y de este hombre rico que tenía un montón. ¿Se acuerdan de la historia? Y dice que el rico tuvo una visita y en vez de matar una de sus corderitas fue y le sacó la única corderita que tenía este hombre y la mató para darle. Uy, se enfureció David. ¿Por qué tanta injusticia? Tráeme ese hombre que lo voy a matar, yo mismo lo voy a matar. Porque David, ¿se acuerdan? Lo que habíamos leído, en su reino era justo. Y quería hacer justicia por sus propias manos. Y Natán le dice: David, para, David, ese hombre sos vos. Hizo clic David ahí. Porque David ya había impartido justicia. Había cuadruplicado, ¿no es cierto?, la sentencia para ese hombre que había hecho semejante daño. Y Dios les dice: David, ese hombre sos vos. Este es un salmo de arrepentimiento. No tengamos miedo de acudir a Dios. El enemigo te va a decir: no podés, ya no te puede perdonar Dios por esto. No hay. Mientras tengamos vida, estamos en el tiempo de la gracia y Dios puede restaurar y hacer nueva tu vida. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerro sobre tu altar. Mi querido hermano, este es un salmo de todo pecador arrepentido. Este es el salmo que todo pecador arrepentido debería leer, vivir, experimentar. Hermano, hay salvación, hay redención, hay perdón para los hijos de Dios que caen. Hay restauración para los hijos de Dios que caen. Hermano, los hijos de Dios que caen pueden volver a saborear la salvación. Los hijos que caen pueden volver a sentir alegría en la salvación en Cristo Jesús. Los hijos de Dios pueden empezar a escribir una página nueva en su vida. Los hijos de Dios pueden volver a predicar y que muchos se puedan convertir a Cristo Jesús. Pero no te olvides que el corazón contrito es el mejor sacrificio, es la mejor ofrenda que vos le podés llevar a Jesús. ¿Saben que Dios no te pide tus posesiones? Dios no te está pidiendo nada, lo único que te pide es tu corazón. ¿Y sabes por qué Dios te está pidiendo tu corazón? Porque Dios te quiere poner su corazón en tu vida. Dios quiere que vos seas feliz. Dios quiere que vos vivas libre. Dios te quiere sacar toda esclavitud en la que vos estás, aunque en este momento no lo reconozcas. Dios quiere darte salvación. Este es el salmo que nosotros está. Para llegar a esto, David en el Salmo 40 pudo descifrar lo que es estar en el pecado. Y es el clamor de David ahí en el Salmo 40, maravilloso Salmo 40, para salir del estado de la depresión del pecado. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nosotros no podemos subir hasta donde está Dios, pero Dios baja hasta donde vos estás. Oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mientras David quería solucionar, más se embarraba, más y más se embarraba. Dios
tiene un brazo tan largo y fuerte como el pozo hondo que tú estés. No te olvides que el brazo de Dios llega hasta donde vos estás. Me sacó de ese pozo y puso mis pies sobre la roca, sobre Cristo, que es nuestra salvación, la justicia de Cristo. Enderezó mis pasos para que no volvamos a caer en los mismos pozos de pecado de esta vida. Oh hermano, pero Dios dice que puso sobre él un nuevo cántico, cántico de alabanza. Dios le dio sabor a la vida de David. Dice que verán esto mucho y temerán y alabarán a Dios. Porque la caída de David fue una caída para salvación, hermanos. Porque Dios lo restauró. Y porque hay esperanza para todo aquel hijo de Dios que caiga o que esté caído. Hay esperanza. En esta mañana, hermanos, el mensaje de Dios nos dice, no importa en qué situación está, Dios puede hacer nuevo a todas las cosas. Atrévete a soñar cosas grandes y cosas lindas. Atrévete a dejar que Dios sea Dios en tu vida. Atrévete a que Dios pueda hacer de vos una nueva persona. Atrévete a ser feliz. Deja que Dios te haga feliz. Saca de toda frustración, todo peso, toda acechanza del enemigo. Toda cosa negativa que pase por tu mente no es de Dios, es del enemigo de Dios, que no te quiere ver feliz. ¿Cuánto quisieran tener un corazón nuevo en esta mañana? ¿Cuánto quisieran caminar bajo el gozo de la salvación? ¿Le parece que oremos por eso? Tenemos que ser hijos restaurados, sanados. Amén. Querido Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos hace ver, Señor, en esta mañana la condición en que hemos sido, Señor, concebidos. Pero gracias, Señor, porque tú tienes poder para restaurar y poner un nuevo corazón en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu salvación, Señor, está hoy más cerca que nunca en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu gracia hoy está para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tu poder restaurador, Señor, se puede mover en este lugar a través de tu Espíritu Santo y nos estás llamando a nuestro corazón. Señor, que en esta mañana podamos entregar tu vida por completo a ti y que tú puedas hacer de nosotros unas nuevas personas. Señor, este Salmo de David del 51, Señor, lo hacemos nuestro. Queremos un corazón nuevo. Límpianos, lávanos, Señor. Y Padre, queremos ofrecerte nuestro corazón. Señor, queremos humillarnos ante ti, Señor, porque en ti vamos a encontrar perdón, descanso, salvación, sanación. Gracias, Padre, porque podemos en esta mañana dejar todas nuestras cargas a ti. Oramos, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.